La película comienza con nuestro personaje principal. Peter es un psicólogo de unos 30 años que sufre pesadillas y tristeza desde la muerte de su hija, de la que se culpa a sí mismo. Escucha a su esposa Carol sollozar. Y resulta que ella tuvo un sueño difícil momentos después. Peter toma el autobús y llega al trabajo donde puede distraerse de la muerte de su hija escuchando los problemas de otras personas. Su primer paciente del día es Félix, un anciano de unos 70 años. Quien todavía siente que vive en el pasado. Peter le pregunta a Félix quién es el presidente de los Estados Unidos. Al principio Félix piensa que la pregunta es absurda y dice que el nombre del presidente es Ronald Reagan. Para confirmar su sospecha, Peter le pregunta a Félix qué año es y el anciano responde que es 1987 y con eso Peter escribe su diagnóstico. Parece que Félix tiene amnesia. Félix pregunta si se han conocido antes, a lo que Peter dice que sí se conocieron la semana pasada. En la siguiente escena vemos a Peter hablando con un hombre llamado Duncan en una oficina diferente. Resulta que Duncan es quien le presenta a Peter nuevos clientes que provienen de diversos orígenes, incluido Félix y otros por venir. Nos enteramos de que Peter y Carol perdieron a su hija Eve hace aproximadamente un año y todavía están luchando por seguir adelante. Peter tiene un flashback de los momentos que compartió con Eve, pero el flashback termina con él corriendo para encontrar el cuerpo sin vida de Eve frente a un camión. Momentos después, Duncan le pregunta a Peter que desvió su atención de Eve el día que ella murió, pero él lo único que recuerda es que miró dentro de una tienda un segundo y al siguiente Eve estaba en el suelo. Peter pasa los siguientes días atendiendo a diferentes pacientes distraídamente hasta que una de sus voces pacientes lo arrastra de regreso a la Tierra. Más tarde descubrimos que su nombre es Erika. Le pregunta a Peter si lo está aburriendo y responde que él está escuchando. También continúa explicando cómo a veces se siente invencible. Luego Peter se sorprende por el sonido de un tren en los rieles afuera de su ventana. Cuando está a punto de al regresar a casa, ve a una niña sosteniendo una muñeca. Así que le pregunta a quién viene a ver y ella lo señala. Peter también le pregunta a la niña sobre sus padres, pero ella no le responde y luego le entrega un pequeño bolso que tiene su nombre. En él su nombre es Elizabeth Valentine. Peter le pregunta si sabe escribir y de repente el lápiz comienza a temblar sobre la mesa y otro tren pasa extrañamente. El sonido del tren asusta tanto a Elizabeth que Peter cierra las ventanas, pero antes de darse la vuelta, Elizabeth sale corriendo por la puerta. Mira por la ventana y ve a Elizabeth cruzar la calle corriendo. Luego se da cuenta de que Elizabeth ha escrito algo en el libro. Es el número 12787. Cuando Peter llega a casa más tarde esa noche, va a la habitación donde guardan las cosas de Eve. Toma su foto de la caja de cosas y la mira fijamente después del trabajo al día siguiente. Peter sale de su oficina pero, para su sorpresa, ve la misma muñeca que Elizabeth sostenía el otro día. Abre su oficina solo para ver ella mirando por la ventana. Peter luego le pregunta qué ve y parece que comienza a ahogarse al verla caer al suelo. Peter va a su mesa a recoger algunos medicamentos, pero cuando se da vuelta, Elizabeth ya no está allí al día siguiente. Peter toma la muñeca de Elizabeth y conoce a Duncan, pero Duncan cree que Peter está imaginando todo. Duncan le pregunta cuántos años tendría Eve si estuviera viva y luego le pregunta a Peter sobre el nombre de Elizabeth Valentine. Resulta que la teoría de Duncan acerca de que Peter imagina cosas tiene sentido. Debido a que las iniciales de la niña dicen EV, el nombre de su hija, cuando Peter regresa a su oficina, toma el documento del caso de Elizabeth y también mira el papel que ella escribió. Peter abre el cajón de su escritorio solo para encontrar el pase de tren que tenía Elizabeth, que le dieron cuando llega a casa esa misma noche. Se queda dormido en el tren, pero cuando abre los ojos se sorprende al ver a uno de sus pacientes de antes, Erika. Las luces se apagan y luego sucede esto. Peter se baja del tren y ve a Erika, una figura aterradora flotando en el aire. Comienza a investigar sobre Elizabeth Valentine y descubre que ya se le ha hecho un certificado de defunción. Como si eso no fuera suficiente, descubre que la mayoría de los pacientes que ha atendido en la última pareja de días están todos muertos, incluidos Félix y Erika, y resulta que todos murieron el mismo día, el 12 de julio de 1987, los mismos números que Elizabeth escribió en el papel. Justo en ese momento un tren se detiene junto a su ventana y ve toda su paciencia que tiene ahora.
Se confirma que está muerto. Más tarde Peter va con Duncan nuevamente, le explica todo y le muestra la lista de pacientes. Peter dice que creería que está alucinando, pero muchas cosas no cuadran. Duncan le pregunta a Peter qué no cuadra y Peter responde que es el hecho de que Duncan fue quien le recomendó esos pacientes. Sorprendentemente, cuando Peter se mira en un espejo frente a él, inmediatamente se da cuenta de que Duncan en realidad no está allí, ha estado en su cabeza todo este tiempo. Peter continúa su investigación e intenta encontrar la conexión entre todos sus pacientes, coincide con su ubicación y descubre que todos tienen un lugar en común. Falls Creek, la estación de control ferroviaria del lugar donde creció. Al día siguiente, Peter se sube a un tren y se dirige a su ciudad natal, de donde se va su padre. Cuando Peter llega a la casa de su padre, toca el timbre y su padre William lo deja entrar. En ese momento su padre sabe que algo no está bien, así que le pregunta a Peter qué está pasando realmente porque aparece sin avisar y sin su esposa. Peter bromea diciendo que cree que William es el psiquiatra y su padre le recuerda que es policía, por lo que Peter le recuerda a su padre que está retirado momentos después. Peter va a su antigua habitación y abre la puerta del armario y saca una pequeña caja que encuentra dentro un periódico viejo y lo mira fijamente por un rato. Luego sale de la casa y llega a un bar donde se acerca a un hombre llamado Berry. Resulta que Berry es un amigo suyo de la infancia. Se ponen al día por los viejos tiempos y Berry se entera de que Peter perdió a su hija y comienza a sentir pena por él. Peter le dice a Berry que la muerte de Eve le hizo pensar en su pasado y que quiere hablar con él sobre lo que pasó en 1987, pero Berry dice que le prometieron que nunca hablarían de lo que pasó. Sucedió. Peter le dice a Berry que las personas murieron cuando eran solo niños y luego Berry le pregunta por qué lo menciona después de tanto tiempo. Supone que Peter quiere involucrar a la policía, por lo que Peter intenta explicarle a Berry que ha estado viendo fantasmas, pero enoja mucho a Berry. Le ladra para que se mantenga alejado y sale del bar mientras el padre de Peter entra a su habitación y ve el periódico que Peter dejó en su cama. Luego vemos a Peter caminando sobre las vías del tren cuando comienza a ver su adolescencia. Justo enfrente de él, ve a dos niños de 14 años que resultan ser Peter y Berry. Están andando en bicicleta a lo largo de la vía del tren y finalmente se detienen y arrojan sus bicicletas a la vía del tren. Según Berry, su hermano mayor le dijo que es un lugar para besarse, así que se esconden detrás de una roca y observan a la gente besarse. Luego escuchan lo que suena como un gemido o grito de una mujer. De repente escuchan la bocina de un tren desde lejos y al instante recuerdan que dejaron sus bicicletas en el ferrocarril. Peter intenta correr hacia las bicicletas pero el tren es demasiado rápido. Como resultado, el tren se descarrila y se estrella y todos los pasajeros del paso están muertos. El joven Peter se acerca al accidente del tren y reconoce a algunos de los pasajeros como los pacientes con los que había hablado, incluidos Felix y Erika. También puede ver a Elizabeth Valentine dentro del tren y el flashback termina momentos después. Peter se dirige a irse, pero se detiene cuando ve a Elizabeth Valentine. De repente Felix se acerca a él por detrás con la cara ensangrentada y Felix lo eleva hasta que la sangre de su rostro cae sobre el rostro de Peter. Con eso Peter vuelve a la realidad. Al día siguiente vemos a Berry en la estación de tren mientras Peter finalmente decide ir a la estación de policía a confesar, pero miente. Le dice a la mujer policía llamada Barbara que él era el único involucrado. Barbara luego le pregunta a Peter si alguna vez se lo mencionó a su padre, que era sargento en ese momento, y Peter dice que no, visiblemente molesto. El policía se disculpa por un momento y bebe un poco de agua mientras contiene las lágrimas. Aquí Peter se entera por las malas que Erika, uno de los pacientes que atendió, también resultó ser víctima del choque de trenes. Además, Barbara es la hija de Erika y se siente culpable. Peter se disculpa y el policía le dice a Peter que aprecia su honestidad y le dice que ella presentará un informe oficial. El policía le dice a Peter que el padre de Peter la invitó justo después del accidente de tren y fue amable con ella y que por eso decidió ser policía. Cuando Peter llega a casa, escucha un sonido desde su habitación, así que va a comprobarlo. Pero luego comienza a escuchar a Elizabeth tarareando. Cuando entra a su armario, la puerta se cierra de golpe justo cuando comienza a escuchar un largo croar de garganta. De repente Elizabeth salta sobre él de la nada y le grita en la cara. Momentos después, Peter se despierta y Duncan le apunta con una linterna a la cara. Peter le dice a Duncan que ha dicho la verdad y la ha dejado en paz, a lo que Duncan pregunta por qué siguen allí.
Duncan agrega que es imposible que dos bicicletas pequeñas descarrilen un tren, sugiriendo que la mente de Peter está tratando de cambiar la verdad porque es inaceptable. Duncan también dice que Peter ni siquiera recuerda la forma en que murió su hija. Peter luego tiene un flashback del día en que murió Eve y recuerda lo que le llamó la atención. Era una estación de tren de juguete en una tienda con la que se despierta mientras Barbara está revisando los archivos del caso del accidente de tren de 1987. En una de las imágenes ve a William haciendo su trabajo y, extrañamente, el joven Peter también está en la escena del accidente de tren ese mismo día. Peter visita el ferrocarril de nuevo y está tratando con todas sus fuerzas de recordar qué pasó exactamente esa noche. Recuerda haber corrido por el bosque y también recuerda haber visto una mano tirar de los controles en la caja de señales inmediatamente después de que ese recuerdo lo golpea. Se acerca a la caja de señales junto a las vías del tren y sube las escaleras. Y se para frente a la puerta cuando la puerta se abre solo para que Peter vea el cuerpo sin vida de Berry colgando del techo cuando la policía llega al lugar. Peter no tiene más remedio que confesarle a Barbara que Berry también dejó su bicicleta en el ferrocarril. Mientras tanto, uno de los agentes de policía en la caja de señales encuentra una placa en el suelo. Cuando Peter llega a casa, mira más de cerca el periódico y descubre que Elizabeth Valentine estaba desaparecida antes del accidente. Luego recuerda haber visto a Elizabeth corriendo por el bosque. En la estación de policía, el oficial de policía que encontró la placa se la da a Barbara justo antes de que Peter aparezca en la oficina. Le dice que cree que Elizabeth no estaba en el tren porque recuerda haberla visto salir corriendo de un auto justo antes del accidente. Pregunta Barbara. Como sabe cómo es Elizabeth, entonces le explica que ve los fantasmas de las víctimas del accidente y le pide que lo ayude. Al ver que Barbara no le cree, Peter intenta describir a su mamá. Erika dice que tiene acento británico y que ella la llame Benny. Esto confunde al policía y le pide a Peter que se vaya a casa porque él no está ayudando. Cuando se sube al auto, encuentra la muñeca de Elizabeth en el asiento del pasajero y en lugar de conducir a casa, se adentra en el bosque donde recuerda haberla visto. Detiene el auto en medio del bosque y le ruega a Elizabeth que le muestre lo que pasó esa noche. De repente una mano invencible golpea la ventana del auto y cuando Peter mira hacia adelante ve a Elizabeth. Ella le hace un gesto para que lo acompañe y él hace lo que ella le dice. En la estación de policía, Bárbara saca la placa que el oficial de policía le dio antes y ve que la placa tiene el mismo nombre de la escuela a la que Elizabeth asistió y se apresura a buscar el archivo del caso de Elizabeth y ve que el caso se cerró al mismo tiempo. Peter sigue a Elizabeth hasta que puede ver la caja de señales del ferrocarril desde lejos. En ese momento, Barbara conduce hasta la casa de William y le pregunta si puede hablar y él le invita a entrar. Barbara le dice a William que sacó su antiguo informe del accidente de tren. William le dice a Barbara que se lo está tomando demasiado personalmente porque perdió a su madre, pero dice que no cree que haya sucedido de la forma en que Peter lo explicó, que dos bicicletas fueron dejadas por error en una vía de tren en el caso. Declaración de archivo. Williams afirma que recibió una llamada y llegó a la estación de policía y procedió a conducir hasta el lugar del accidente. Dice que tomó el único camino disponible, que es Oakstone, pero Barbara señala que sería imposible conducir por ese camino porque estaba completamente bloqueado por los escombros. Ella dice que el único de la manera en que podría haber cruzado las vías si hubiera estado en la escena antes del accidente. Ella luego le muestra la placa que encontraron en la caja de señales y le dice que está segura de que pertenece a Elizabeth Valentine, la colegiala desaparecida. William estaba a cargo del caso de Elizabeth, pero él cerró el caso después de encontrar su cuerpo entre los escombros. Sin embargo, de todos los cuerpos encontrados, el de ella fue la única causa de muerte no concluyente y Barbara cree que Peter vio algo esa noche. Mientras tanto, en la caja de señales, Peter finalmente recuerda exactamente cómo sucedieron las cosas esa noche. Vio a una niña corriendo desde un auto. Cuando el joven Peter escucha el grito de la caja de señales, va a comprobarlo. Peter ve a Elizabeth siendo estrangulada y violada por detrás por su padre y también resulta que Elizabeth tira de un pedal que hace que el tren para descarrilarse inmediatamente después de que el tren se descarrila. William asesina a Elizabeth y pone su cuerpo en los restos del tren. El joven Peter vio todo lo sucedido en la casa de Williams. Barbara dice que esperará a Peter y William le pregunta si quiere una taza de té, pero ella dice que no. Barbara siente que William está a punto de jugar rápido,
así que toma su arma por si acaso y luego él la golpea en la cabeza. William conduce su auto dentro de su garaje y la arroja en el maletero poco después de que Peter llega justo a tiempo para ver a su padre en el garaje y le revela a William que recuerda todo. Peter le pregunta a su padre qué ha hecho y luego William apunta con un arma a Peter, le ordena a Peter que entre al garaje y Peter hace exactamente lo que el hijo le pregunta a William cómo se siente. Sobre dejarlo vivir con la culpa todos estos años y cuantas otras chicas mató cuando William se distrae por un segundo. Peter aprovecha la oportunidad para luchar contra él, pero desafortunadamente William agarra una herramienta en el suelo y golpea a Peter con ella, lo que provoca que el sol cae inconsciente antes del amanecer a la mañana siguiente. William cruza la ciudad con Barbara en el maletero y Peter en el asiento trasero. De repente William ve a Elizabeth en medio de la carretera y pierde el control de la dirección, se sale de la carretera y Peter se cae. El auto aún está inconsciente en el proceso. El auto termina en el ferrocarril y William intenta arrancar el auto, pero no se enciende. De repente, todas las puertas del auto se cierran solas y William luchó por abrirlas, pero no. No funciona, se aterroriza cuando ve a Elizabeth con una apariencia monstruosa en el espejo y escucha la bocina de un tren desde lejos. Peter se despierta a tiempo y ve el tren acercándose, así que inmediatamente toma el arma del padre y comienza a disparar para frenar. Las ventanas se abren, logra abrir el maletero del auto y Barbara sale del auto. Sin embargo, cuando William intenta salir, Elizabeth aparece y lo arrastra hacia adentro. Peter puede ver a todas las víctimas del accidente nuevamente y desaparecen lentamente cuando está a punto de hacerlo. Se va, ve a Elizabeth Valentine por última vez y esta vez se ve bastante tranquila mientras se aleja. Días después, vemos a Peter sentado en la playa con Eve, quien le da un beso en la frente antes de caminar hacia el océano y finalmente seguir adelante y en paz. Asegúrate de suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver el vídeo.